Soy Rachel, y si hay algo que he aprendido en la vida, es que la confianza es algo frágil, especialmente cuando se trata de la familia. Crecí en un hogar combinado, uno que siempre se sentía un poco desequilibrado. Mi madre, Linda, se casó con mi padrastro, Greg, cuando tenía 10 años. Al principio, él parecía estar bien, encantador de esa manera en que las personas que no te conocen muy bien pueden serlo. Pero con los años, su encanto se desvaneció, revelando a un hombre imprudente, egoísta, y siempre a una mala decisión de un desastre. Aprendí desde temprano que el amor de Greg por los esquemas para hacerse rico rápidamente era más que un simple pasatiempo, era una obsesión. Ya fueran apuestas en la bolsa de valores, negocios secundarios dudosos o noches de póker con sus amigos igualmente irresponsables, Greg siempre estaba persiguiendo la próxima gran ganancia. Y mi mamá lo habilitaba de maneras que me daban náuseas, excusando su comportamiento, encubriéndolo y alentándome a, simplemente dejarlo pasar, cada vez que él cometía un error. Supongo que para ella era más fácil mirar hacia otro lado que enfrentar la realidad de haberse casado con un hombre en quien no se podía confiar. Cuando llegué a la secundaria, ya había aprendido a mantenerme alejada. Me concentré en mis estudios, decidida a forjar una vida para mí que no involucrara caos financiero y constante decepción. No iba a terminar como mi mamá, atada a alguien que la veía como una red de seguridad en lugar de una compañera. Trabajé duro, acepté trabajos a tiempo parcial y me enterré en mis estudios, graduándome en la cima de mi clase con una oferta de beca para la universidad. Y, sin embargo, a pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerme independiente, Greg aún encontraba formas de entrometerse en mi vida. Tenía una manera de hacerse el centro de atención, incluso cuando no se trataba de él. Cuando me gradué de la universidad la primavera pasada, mi familia organizó una fiesta para mí, nada demasiado grande, solo una reunión en la casa de mi tía con algunos amigos y familiares. Se suponía que era mi momento, pero de alguna manera Greg logró convertirlo en una oportunidad para hablar sobre cómo él podría haber ido a la universidad, si las cosas hubieran sido diferentes. Apenas pude pasar la noche sin poner los ojos en blanco, pero lo único bueno que salió de esa fiesta fue el dinero. Mi tía, mi tío y algunos otros miembros de la familia fueron lo suficientemente generosos como para regalarme una suma considerable, suficiente para impulsar mis sueños de estudios de posgrado. Planeaba usarlo para mi matrícula y gastos de vida mientras cursaba mi maestría. No era solo dinero, era un símbolo de mi arduo trabajo, mi independencia y mi futuro. Incluso lo guardé en efectivo, escondido en una pequeña caja fuerte en mi habitación, porque no confiaba en los bancos, ni en Greg. La vida después de la graduación fue una mezcla de emoción y ansiedad. Trabajaba a tiempo parcial mientras me preparaba para las aplicaciones de posgrado, quedándome despierta hasta tarde investigando programas y planificando mi futuro. Mamá estaba encantada por mí, siempre diciéndome lo orgullosa que estaba. Greg, por otro lado, apenas parecía interesado, excepto por algún comentario sarcástico ocasional sobre cómo yo era, una de esas mujeres de carrera que nunca se asentaría. Aún así, pensaba que tenía todo bajo control. Eso fue, hasta la semana pasada. Una tarde, llegué a casa del trabajo y fui a revisar mi caja fuerte, planeando depositar el dinero pronto ya que se acercaban los plazos de matrícula. Mi corazón se detuvo cuando giré la perilla y la abrí, vacía. Completamente vacía. El pánico me golpeó como un tren de carga. Mis manos temblaban mientras rebuscaba en mis cajones, mi armario, debajo de la cama. Pero en el fondo, ya lo sabía. Solo había una persona en la casa que habría tenido el descaro de llevárselo. Greg. Cuando confronté a mi mamá, ella parecía culpable, con los labios apretados y los ojos evitando el contacto, como siempre hacía cuando sabía algo pero no quería decirlo. Rachel, suspiró, no hagamos un gran problema de esto, ¿de acuerdo? Sentí algo dentro de mí quebrarse. No solo la traición, sino la pura audacia. Mamá, dije, con voz mortalmente calmada, ¿dónde está mi dinero? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no respondió. Fue entonces cuando supe que estaba sola. Y ese fue el momento en que todo cambió. Me quedé en medio de mi habitación, mirando la caja fuerte vacía como si pudiera llenarse mágicamente si parpadeaba lo suficiente. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mis palmas sudaban mientras la realidad se asentaba. El dinero, mi dinero, había desaparecido. El peso de la traición me aplastaba, pero debajo de ello, algo más se agitaba. Rabia. Bajé corriendo las escaleras, con los puños apretados a los costados. Greg estaba descansando en el sofá, cambiando de canal como si no tuviera una preocupación en el mundo. La vista de él, tan arrogante y cómodo, hizo hervir mi sangre. ¿Dónde está mi dinero, Greg? Mi voz salió más aguda de lo que pretendía, pero no me importó. Él ni siquiera se inmovilizó. ¿Qué dinero?, preguntó, con los ojos todavía pegados a la pantalla. Me acerqué más,
plantándome justo frente al televisor. No juegues a hacerte el tonto conmigo. El efectivo de mi graduación se ha ido. Greg soltó un suspiro de sufrimiento y finalmente me miró. Mira, Rachel, solo lo tomé prestado por un tiempo. Te lo devolveré. Movió la mano de manera despectiva como si no fuera gran cosa. ¿Tomado prestado? Repetí, incrédula. Me robaste. Ante eso, mi mamá apareció en la puerta, frotándose las manos nerviosamente. Rachel, por favor, no es tan malo como piensas. Sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿No es tan malo como pienso? Ese dinero era para mi matrícula. ¿Sabías lo importante que era para mí? Greg resopló, poniendo los ojos en blanco. Oh, vamos. Ganarás más dinero en poco tiempo con tus títulos avanzados. No es como si estuvieras necesitando efectivo. Apenas pude procesar la pura audacia de ello. ¿Crees que esto es gracioso? Este era mi futuro, ¿y tú simplemente lo tomaste? Mi voz se quebró, pero seguí adelante, todo mi cuerpo temblando de furia. ¿Dónde está? ¿Qué hiciste con él? Greg se movió incómodamente en el sofá, evitando de repente mi mirada. Tuve un poco de mala suerte, ¿vale? Iba a invertirlo, duplicarlo y sorprenderte. Y ahí estaba, la misma excusa que había usado 1000 veces antes. Lo había apostado. Mi estómago cayó, la traición cortando más profundo de lo que pensaba posible. ¿Cuánto queda? Exigí, aunque ya conocía la respuesta. Él no dijo nada. Me sentí enferma. Lo perdiste todo, ¿verdad? Greg abrió la boca para discutir, pero mi mamá intervino, con la voz suplicante. Rachel, él va a arreglar esto. Solo necesitamos darle algo de tiempo. Me reí amargamente, con lágrimas ardiendo en mis ojos. ¿Tiempo? No, mamá, nunca va a arreglar nada. Me volví hacia Greg, con la voz baja y firme. Vas a devolverme el dinero. Cada centavo. Él sonrió con suficiencia, recostándose en el sofá. ¿Y si no lo hago? Enderecé mis hombros, mi ira cristalizándose en algo más afilado. Entonces tomaré acciones legales. La expresión arrogante de Greg flaqueó. Oh, no seas ridícula. No estoy bromeando, respondí bruscamente. Presentaré una denuncia por robo. Te llevaré a la corte de reclamos menores. Diablo, me aseguraré de que todos sepan exactamente qué tipo de hombre eres. Su rostro palideció, su confianza se quebró. Rachel, vamos, no harías eso, somos familia. Crucé mis brazos, mi corazón acelerado pero mi voz inquebrantable. Me robaste, Greg, la familia no hace eso. Así que o encuentras la manera de recuperar mi dinero, o voy directamente a la policía. Mamá dio un paso adelante, colocando una mano en mi brazo, su voz temblando. Cariño, por favor no. Sabes lo mal que está él ahora. Encontrará una manera de arreglarlo. La sacudí, con la mandíbula apretada. No me importa, ya ha tenido suficientes segundas oportunidades. Greg se quedó allí, luciendo como una rata acorralada, su mente buscando una salida. Pero por primera vez, no me sentía impotente. Me sentía enojada y no iba a ceder. Te doy una semana, dije fríamente. Una semana, Greg. Después de eso, presento cargos. El pánico en sus ojos me dijo que finalmente entendió. Esta vez, no estaba mintiendo. El silencio que siguió a mi ultimátum pesaba en el aire, cargado de tensión y resentimiento no expresado. El rostro de Greg, usualmente lleno de bravata arrogante, había palidecido considerablemente, sus ojos moviéndose por la habitación como un animal atrapado buscando una escapatoria. Mi madre permanecía congelada a mi lado, con los labios apretados en esa línea tensa y preocupada que siempre llevaba cuando las cosas se ponían demasiado reales, demasiado complicadas. Pero ya no me importaba. Había terminado de jugar a la hija obediente, a la hijastra comprensiva que dejaba que las cosas pasaran por el bien de mantener la paz. Greg había cruzado una línea y estaba decidida a hacerlo pagar por ello, de una forma u otra. Él carraspeó, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rachel, vamos, ¿no quieres tomar este camino? ¿Acciones legales? ¿Por un pequeño malentendido? Se rió débilmente, su mirada cambiando hacia mi mamá como si ella pudiera arreglar esto por él. Linda, habla con ella. Ni siquiera me inmuté. Esto no es un malentendido, Greg. Me robaste. Me acerqué más, con la voz inquebrantable. Una semana. Eso es todo lo que tienes. Sin esperar otra excusa, di la vuelta y subí corriendo las escaleras hacia mi habitación, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Apenas dormí esa noche. Mi mente era un torbellino de frustración, traición y lo peor de todo, duda. ¿Y si realmente seguía adelante? ¿Mi mamá alguna vez me perdonaría? ¿Realmente me importaba ya? Por mucho que quisiera mantenerme firme, la idea de arrastrar nuestro drama familiar a la corte me hacía sentir náuseas. Pero sabía una cosa con certeza, Greg no iba a salirse con la suya. A la mañana siguiente, él había desaparecido. No solo salió a hacer recados, sino que se había ido de verdad.
Mamá dijo que se había ido a quedarse con un amigo por unos días para resolver las cosas, pero yo no lo creía. Estaba huyendo asustado, probablemente esperando que me enfriara y olvidara todo. Ni pensarlo. En lugar de revolcarme en la ira, decidí actuar. Pasé la mañana investigando, revisando foros en línea y sitios web de asesoría legal, tratando de entender exactamente cuáles eran mis opciones. Presentar una denuncia policial parecía el primer paso lógico, pero dudé. Si involucraba a la policía, esto sería permanente, sin vuelta atrás. En cambio, decidí golpear a Greg donde realmente dolería. Llamé a su lugar favorito, un pequeño y mugriento bar deportivo en el centro donde pasaba la mayoría de sus noches. Hablé con uno de los camareros que me conocía de las pocas veces que había ido a arrastrar a Greg a casa. Sí, él estuvo aquí anoche, dijo el chico casualmente, con el sonido de vasos chocando y un partido de béisbol sonando de fondo. Se fue con prisa, sin embargo. Algunos tipos lo estaban buscando. Parecía serio. Colgué, con el estómago retorciéndose. Deuda. Tenía que ser. Greg no apostaba solo por diversión. Jugaba con dinero que no tenía y ahora lo estaba alcanzando. Ese mismo día, comencé a rebuscar en la casa. Sabía que Greg había escondido documentos en algún lugar y, efectivamente, después de una hora de búsqueda, encontré un montón de cuentas vencidas y pagarés metidos en el fondo de su cajón de calcetines. Mis ojos escanearon las cantidades. Miles de dólares adeudados a múltiples personas, incluidos usureros. Mi pulso latía en mis oídos. No es de extrañar que haya tomado mi dinero. Armada con esta nueva información, confronté a mi mamá nuevamente. ¿Sabías esto?, exigí, tirando el montón de cuentas sobre la mesa de la cocina. Sus ojos se dirigieron a los papeles y, por un breve segundo, vi algo parpadear en ellos. Culpa. Rachel, yo no. ¿Lo sabías? Presioné con acento agudo, con la voz en aumento. Ella suspiró, pasando una mano por su cabello. Sabía que tenía algunos problemas, pero no pensé que fuera tan grave. Me miró, suplicante. Él prometió que lo estaba manejando. Resoplé, ¿manejándolo? ¿Robándome a mí? Las lágrimas se acumularon en sus ojos y, por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Está asustado, Rachel. Está en problemas. Si solo le damos un poco más de tiempo. Sacudí la cabeza, interrumpiéndola. No, tuvo su oportunidad. He terminado de esperar. Con eso, agarré las llaves de mi coche y salí. En los días siguientes, me propuse localizar a Greg. Fui a todos los bares, a todos los juegos de cartas, a todos los pequeños y sórdidos casinos que sabía que frecuentaba. Algunas noches, lo veía en las sombras, tratando de desaparecer en cuanto me veía entrar. Finalmente, después de casi una semana de gato y ratón, lo acorralé afuera de uno de sus lugares habituales. Se veía mal. Círculos oscuros bajo los ojos, su ropa arrugada como si hubiera estado durmiendo en ella. Rachel, comenzó, con la voz más suave, casi apologética. Mira, puedo explicar. No le di la oportunidad. No me importa, Greg. O me devuelves el dinero, o voy a la policía. Simple. Él suspiró, frotándose la cara. No lo tengo, ¿vale? Yo, lo perdí todo. Lo miré, con la mandíbula apretada. Entonces encuéntralo. Soltó una risa amarga. ¿Qué esperas que haga? El dinero no cae del cielo. No me importa cómo lo hagas, dije fríamente. Vende tu coche, prende tus cosas, ruega a tus amigos, pero me lo vas a devolver. Me miró por un largo momento y, por primera vez, vi algo en sus ojos que no estaba acostumbrada, miedo. No de mí, sino de lo que sucedería si cumplía mis amenazas. Voy a encontrar algo, murmuró finalmente, metiendo las manos en los bolsillos y alejándose hacia la noche. De regreso a casa, le conté todo a mi mamá. Pero en lugar de alivio, solo parecía exhausta. Rachel, susurró, él no va a cambiar. Tragué saliva, lo sé, y esa fue la parte más difícil. Darme cuenta de que no importaba cuántos ultimátums le diera, Greg siempre encontraría una manera de decepcionarnos. Pero esta vez, no iba a ser yo quien quedara recogiendo los pedazos. Pasaron unos días y, fiel a su forma, Greg no consiguió el dinero. En cambio, empezó a intentar manipular la situación, llamándome, poniendo excusas, incluso tratando de hacerme sentir culpable diciendo que estaba destrozando la familia. Pero no cedí. En el 7º día, entré a la estación de policía y presenté el informe. Mientras estaba allí, llenando los papeles, una extraña sensación de alivio me invadió. Esto era todo, el comienzo del fin. Cuando a Greg le notificaron legalmente, entró en pánico. Lo vi en sus ojos cuando llegó a casa esa tarde, con las manos temblando mientras cerraba la puerta detrás de él. Rachel, no puedes hacer esto, suplicó. Crucé mis brazos, sin moverme. Mírame. Greg caminaba de un lado a otro en la sala como un animal enjaulado,
pasándose las manos por el cabello cada vez más fino, sus ojos moviéndose entre mí y mi mamá. El aviso legal que le había entregado reposaba sobre la mesa de café, mirándolo como una bomba de tiempo. No tenías derecho a hacer esto, Rachel, siseó, con la voz cargada de pánico. Somos familia. Crucé mis brazos, negándome a dejar que su desesperación me afectara. La familia no roba, Greg. La familia no apuesta el futuro de alguien. Esto te lo hiciste a ti mismo. Mi mamá permaneció en silencio al costado, frotándose las manos, sus ojos suplicándome que retrocediera. Pero no lo iba a hacer. No esta vez. Greg soltó una risa amarga, sacudiendo la cabeza. ¿Crees que eres tan lista, ¿Corres a la policía? ¿Sabes qué pasará si esto va a juicio? Tendré antecedentes penales, Rachel. Antecedentes criminales. Me encogí de hombros, apoyándome contra la pared. Deberías haber pensado en eso antes de tomar mi dinero. Sus ojos se dirigieron a mi mamá, desesperados por apoyo. Linda, di algo, dile que está exagerando. Mamá abrió la boca, pero por una vez, dudó. Pude ver el conflicto en su rostro. Los años de habilitar a Greg chocando con la dura realidad de que él nunca iba a cambiar. Rachel, dijo suavemente, tal vez podamos resolver algo sin involucrar más a la policía. Suspiré, el agotamiento pesando sobre mis hombros. Le di una semana, mamá. Una semana para arreglar esto, ¿y qué hizo? Desaparecer, esquivar mis llamadas y tratar de salirte de la situación. He terminado de esperar. Greg golpeó la mesa con el puño, haciéndonos saltar a ambas. No lo tengo, ¿vale? Lo perdí todo. Su voz se quebró, con un borde crudo de impotencia. ¿Crees que quería que esto sucediera? Pensé que podría recuperarlo. Sacudí la cabeza, la última pizca de simpatía que tenía por él desapareciendo. Nunca aprendes. ¿Y ahora esperas que limpie tu desorden? Me incliné hacia adelante, con la voz baja pero firme. Esto es lo que va a pasar, Greg. Tienes dos opciones. Una, consigues el dinero, de alguna manera, y yo dejo las acusaciones. 2, no lo haces, y llevo esto hasta el final. Tu elección. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Estaba acorralado y lo sabía. Pude ver las tuercas en su cabeza girando, buscando una salida fácil, pero esta vez no había una. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se desplomó en el sofá, enterrando su rostro en sus manos. No puedo ir a la cárcel, murmuró. Simplemente, no puedo. Mamá se arrodilló a su lado, colocando una mano tentativa en su hombro. Entonces haz lo correcto, Greg, susurró. Greg me miró, con los ojos rojos y hundidos. Tengo algunas cosas que puedo vender, murmuró. Mi reloj, algunos electrónicos, tal vez mi coche. Asentí, manteniendo mi voz firme. Bien, empieza por eso, pero no será suficiente, añadió rápidamente, su voz cargada de desesperación. Tal vez la mitad, solo necesito más tiempo. Apreté la mandíbula, sopesando mis opciones. Por mucho que quisiera llevarlo a la corte, también quería recuperar mi dinero más que nada. Está bien, dije después de una larga pausa. Tienes 2 semanas para conseguir el resto. Pero si siquiera pienso que estás demorando, el trato se cancela. No hay más segundas oportunidades. Greg asintió frenéticamente, la cara inundada de alivio como si le hubieran concedido un último minuto de reprieve del pelotón de fusilamiento. Arreglaré esto, Rachel, lo juro. No contuve la respiración. Durante la semana siguiente, Greg hizo exactamente lo que esperaba. Vendió todo lo que pudo juntar y suplicó préstamos a amigos que eran demasiado crédulos o estaban demasiado cansados de sus historias tristes. No fue suficiente, pero logró entregarme unos pocos miles, muy lejos de lo que me debía, pero al menos era algo. Mamá, por supuesto, vigilaba ansiosamente todo el asunto, atrapada entre la culpa y la esperanza. ¿Ves, Rachel?, dijo una noche, viendo a Greg ordenar sus pertenencias restantes. Está intentando. Resoplé. No, mamá, está sobreviviendo. Hay una diferencia. Entonces llegó la llamada. Estaba en el trabajo cuando mi teléfono vibró, el nombre de Greg apareciendo en la pantalla. Consideré ignorarla pero decidí contestar. Rachel, su voz sonaba cargada de desesperación. Necesito tu ayuda. Suspiré. Greg, te dije. No es eso, me cortó, su voz temblando. Algunos tipos, ellos. Me están buscando. Creo que podrían venir a la casa. Me quedé congelada, mi sangre convirtiéndose en hielo. ¿Qué quieres decir, tipos? Usureros, susurró. Pedí prestado a las personas equivocadas, Rachel. Pensé que podría arreglar todo, pero lo empeoré. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Estás bromeando, Greg? ¿Trajiste eso a nuestra casa? No tuve elección, croó. Por favor, Rachel, solo no abras la puerta a nadie, ¿de acuerdo? Solo quédate dentro. Colgué sin decir una palabra, con el corazón latiendo en mi pecho.
Cuando llegué a casa esa noche, encontré a mi mamá parada en la sala, pálida y nerviosa. ¿Es cierto?, le pregunté. Ella asintió lentamente. Un hombre vino antes. Dijo que Greg le debe. No sabía qué hacer. Exhalé con fuerza, mi ira alcanzando un punto de ebullición. Esto era todo. Este era el final. Greg nos había puesto en peligro y no iba a dejar que pasara. Agarrando mi teléfono, marqué la línea de no emergencia de la policía. Me gustaría reportar un robo y posible fraude, dije, con la voz firme. Greg entró justo cuando colgaba, su rostro descolorido. Rachel, por favor, no hagas esto. Lo miré directamente a los ojos. ¿Te hiciste esto a ti mismo, Greg? He terminado. Antes de que pudiera responder, hubo un golpe en la puerta. 3 golpes fuertes que me enviaron escalofríos por la espalda. Greg abrió los ojos en terror y, por primera vez, vi el peso completo de sus acciones aplastándolo. Miré la puerta, luego lo miré a él. Parece que se acabó tu tiempo. El golpe en la puerta resonó por la casa y, por un momento, ninguno de nosotros se movió. Greg quedó congelado, su rostro pálido y empapado de sudor, mientras mi mamá agarraba el borde del mostrador de la cocina, con las uñas blancas. Pude sentir mi pulso latiendo en mis oídos, pero no tenía miedo, ya no. Estaba enojada porque Greg nos había arrastrado a su desorden, enojada porque mi mamá lo había habilitado y, sobre todo, enojada porque tenía que ser yo quien lo solucionara. Respiré profundamente y me dirigí a la puerta, ignorando el susurro frenético de Greg. Rachel, no, solo finjamos que no estamos en casa. Le lancé una mirada fulminante por encima del hombro antes de forzarla a abrirse. 2 hombres estaban en el porche, ambos vestidos con trajes baratos que de alguna manera los hacían lucir aún más peligrosos. El más alto, con el cabello peinado hacia atrás y una cadena de oro asomando por debajo de su cuello, me echó un vistazo. Estamos buscando a Greg, dijo, con la voz baja y aceitoso. No me inmuté. Está aquí. Me aparté, y Greg soltó un ruido ahogado detrás de mí. Tiene algo que decirles. Greg tropezó hacia adelante, con las manos temblando. Mira, solo necesito un poco más de tiempo, tartamudeó, con la voz apenas por encima de un susurro. El hombre más bajo, más corpulento y con una cicatriz corriendo por su mejilla, se rió oscura. Eso fue lo que dijiste la última vez. Me miró. ¿Eres su hija? Hijastra, corregí, cruzando los brazos. Y he terminado de limpiar sus desórdenes. Si le debes dinero, trata con él. Los ojos de Greg se abrieron de horror. Rachel, por favor, susurró bruscamente, con la voz quebrada. No puedes dejarme con ellos. Mantuve su mirada, y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable. Te lo dije, Greg. Las acciones tienen consecuencias. Y ya no te estoy salvando. Los hombres intercambiaron miradas, claramente divertidos por la situación, antes de que el más alto palmeara a Greg en el hombro, fuerte. Está bien, Greg, vamos a tener una charla en algún lugar más privado. Retrocedí, cerrando la puerta detrás de ellos, cortando las protestas de Greg mientras lo llevaban. Mi mamá estaba en medio de la sala, con los ojos abiertos y los labios temblando. Rachel, ¿qué hiciste?, susurró. Suspiré, frotándome las sienes. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, mamá. Dejar que enfrente las consecuencias. Ella se dejó caer en el sofá, mirando la puerta como si esperara que Greg irrumpiera en cualquier momento. Pude ver las lágrimas acumulándose en sus ojos y, por un breve momento, sentí una punzada de culpa. Pero la reprimí. Él estará bien, mamá, dije, más suave esta vez. Pero necesita aprender, y no podemos seguir sacándolo de encima. Por primera vez, ella no discutió. Simplemente asintió, limpiándose los ojos. Solo, pensé que él podría cambiar. Me senté a su lado, tomando su mano. Las personas como Greg no cambian a menos que tengan que hacerlo. Y ahora él tiene que hacerlo. Los días siguientes estuvieron extrañamente tranquilos sin Greg. Mamá y yo apenas hablamos de él, pero pude notar que ella estaba aliviada de una manera extraña, como si finalmente pudiera respirar sin esperar el próximo desastre. Una semana después, Greg apareció en la casa, viéndose peor. Su ropa estaba arrugada y tenía un moretón desvanecido en la mandíbula. Entró sin mirarme a los ojos. Vendí mi coche, murmuró. Conseguí algo de dinero. Colocó un sobre grueso sobre la mesa, con las manos temblando. No dije nada al principio, simplemente lo abrí y conté el efectivo. No era la cantidad completa, pero era más de lo que esperaba. Greg carraspeó incómodamente. Mira, Rachel, lo arruiné, lo sé, solo, no sé cómo arreglar las cosas. Miré su mirada y, por primera vez, vi algo cercano al remordimiento en sus ojos. Empiezas manteniéndote alejado del juego, dije con firmeza. Y de mí. Tragó saliva con fuerza y asintió. Sí, lo entiendo. Mamá lo abrazó antes de que se fuera, y lo observé desde la puerta, sintiendo solo agotamiento.
En cuanto se fue, me volví hacia ella. No vas a dejar que vuelva, ¿verdad? Ella dudó, luego negó con la cabeza. No, cariño, creo que es hora de que ambas sigamos adelante. Exhalé aliviada. Al día siguiente, deposité lo que quedaba de mi dinero de graduación en mi cuenta bancaria, prometiéndome nunca dejarme ser tan vulnerable de nuevo. Mientras miraba el saldo, sentí una extraña sensación de paz. Claro, ya no tenía la cantidad completa, pero tenía algo más valioso: control sobre mi vida. Greg me había quitado mucho, pero no iba a quitarme mi futuro. Ya no. Un año después, la vida se ve completamente diferente. Ahora estoy en la escuela de posgrado, equilibrando clases y un trabajo a tiempo parcial, pero nunca me he sentido más en control. Mamá y yo nos mudamos a un lugar más pequeño, solo nosotras dos. Es tranquilo, sin el caos constante de Greg sobre nosotros. Ella también está mejor. La terapia la ayudó a darse cuenta de que ya no tiene que cargar con sus cargas. En cuanto a Greg, escucho fragmentos aquí y allá. Todavía está ahí fuera, todavía luchando, pero ya no es mi problema. No lo odio, simplemente no pienso mucho en él. A veces, me descubro sintiéndome amarga por el dinero que perdí, pero luego recuerdo todo lo que gané. Respeto propio, límites y el conocimiento de que puedo defenderme cuando más importa. Antes pensaba que la familia significaba perdón a cualquier costo. Ahora lo sé mejor.